continuación, por el Instituto Escuela Isabel la Católica, interviene doña Encarna Martínez Alfaro, profesora del Instituto Isabel la Católica. Evoca a doña María Teresa Martín Toral, que era licenciada en Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Bueno, pues buenas tardes. Quiero dar las gracias a la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro por haberme invitado a participar en este acto de homenaje a mujeres relevantes del Retiro. Yo voy a hablar de María Teresa Toral Peñaranda y me voy a centrar primeramente en su condición de profesora aspirante de Física y Química en el Instituto Escuela, es decir, de profesora que se formó en este centro. Aquí. El Instituto Escuela fue un centro experimental para reformar la enseñanza secundaria española, que estuvo dirigido por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por Santiago Ramón y Cajal. Estuvo abierto desde 1918 hasta 1936 y tuvo dos sedes: la sección Hipódromo, que estuvo en un pabellón de la Residencia de Estudiantes, y la sección Retiro, que es el actual edificio más antiguo del Instituto Isabel la Católica. Bueno, pues el Instituto Escuela se propuso dos objetivos fundamentales: reformar y modernizar la enseñanza secundaria española y formar al profesorado. Y este es el aspecto que me interesa, porque en la formación del profesorado puso un especial cuidado el Instituto Escuela, de forma que no ha sido todavía superada esta formación. Consistía en una formación didáctica, teórica y práctica de 1 o 2 años, dando clases los profesores en el instituto bajo la supervisión de los catedráticos y con una formación pedagógica complementaria. Después tenían una formación científica complementaria de sus estudios en la universidad, en instituciones dirigidas por la Junta. En el caso de los alumnos de Física y Química, pues de los laboratorios del Instituto Nacional de Física y Química. Así, por ejemplo, Felisa Martín Bravo, de la que se ha hablado, que fue también profesora aspirante del Instituto Escuela entre 1919 y 1923, trabajó en esos laboratorios con el científico Julio Palacios, y María Teresa Toral trabajó con Enrique Moles. Y les proporcionaba también el conocimiento de francés, inglés y alemán, para que de esa manera luego después ellas pudieran completar en el exterior sus estudios en instituciones científicas de países europeos o de Estados Unidos. Así, Felisa, hemos visto que había estado pensionada en 2 ocasiones, la primera en Estados Unidos y la segunda en Cambridge, y María Teresa recibió una pensión en 1936 para ir a Londres, que no pudo disfrutar por el estallido de la Guerra Civil. En total se formaron... ¿dónde estaba esto? Uy. ¿Qué he hecho? Se formaron 34 profesoras en el área de ciencias, 18 de ellas en la sección Retiro, y ahí en los gráficos tienen la proporción de las profesoras con respecto a los profesores de ciencias, su distribución por especialidades y las que fueron pensionadas, que llegaron hasta un 25%, casi un 25%. Bueno, pues con esta formación tan magnífica les esperaba un gran futuro profesional a estas profesoras. Lo que pasa es que esto se vio truncado por la Guerra Civil primeramente y luego por la posguerra, puesto que en el franquismo algunas de ellas consiguieron, tras la depuración, mantener su puesto de trabajo, pero otras fueron sancionadas perdiendo sus cátedras o sus puestos en las instituciones científicas y vivieron el exilio interior, o bien se tuvieron que marchar al exterior, como fue el caso de María Teresa.
Y ahora me centro ya en María Teresa Toral Peñaranda, que nació en Madrid en 1911, era hija de una familia acomodada y culta. Su padre, José Toral, era escritor y notario, y su madre, Carolina Peñaranda, pertenecía a una rica familia de hacendados puertorriqueños y era una gran aficionada a la música. Ella era la tercera de 7 hermanos y realizó sus estudios de primaria en el Colegio de San Luis de los Franceses, que proporciona una enseñanza bilingüe, y allí estudió el primero de los idiomas de los 5 que dominó. Dominó el francés, inglés, alemán, italiano y ruso. El bachillerato lo estudió en el Instituto Cardenal Cisneros, pero además empezó a compaginar estos estudios con los musicales, con su tía América Peñaranda, que era musicóloga, y estudió también dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Desde pequeña demostró una extraordinaria inteligencia y una gran sensibilidad artística. Inició sus estudios universitarios en 1926, su padre la animó a estudiar farmacia, pero como su auténtica vocación era la química, pues estudió las dos cosas, farmacia y ciencias químicas. En 1933 hizo el examen de fin de carrera de ciencias químicas con premio extraordinario y ese año empezó su tesis doctoral, que concluyó en 1937 cuando se convirtió en doctora. La tesis era sobre la determinación de pesos atómicos por densidad de gases. Cuando llegó a la universidad, era la época de la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura estaba en crisis y tenía una gran contestación por parte de todos los sectores, pero sobre todo del mundo intelectual y universitario, y María Teresa participó en esa oposición. Fue el momento de su toma de conciencia y compromiso político. Luego, cuando llegó la República, pues vivió una etapa plena de libertad y también, como el resto de las mujeres, pues tuvo la posibilidad de la igualdad legal y el derecho al voto, y además ocuparon muchos espacios sociales que antes estaban reservados exclusivamente para los varones. Su iniciación profesional comienza en el Instituto Escuela como profesora aspirante de Física y Química, como ya hemos visto. Al mismo tiempo entra también en el Instituto Nacional de Física y Química como ayudante del profesor Moles, que era un especialista en pesos atómicos y volúmenes moleculares y una figura de reconocimiento internacional. Allí estuvo hasta el 39. Y, como ya he comentado, en 1936 pues, obtuvo una pensión en Londres para estudiar isotopía, que no pudo llegar a disfrutar por el estallido de la guerra. En esta época hace sus primeras publicaciones, 4 en los anales de la Sociedad Española de Física y Química, 2 en la revista francesa Conrandy, 1 en la revista inglesa Translation of Faraday Society y otro en una revista alemana de química inorgánica. Como vemos, sus publicaciones tuvieron una repercusión internacional, eran sobre pesos atómicos fundamentalmente, y algunas pues las firmaba con el profesor Moles. Cuando llega la guerra civil, María Teresa se compromete con la defensa de la República. Ya en la época de la dictadura se había afiliado a las Juventudes Socialistas y a la UGT, y en 1936, cuando Madrid vivía una situación angustiosa porque estaba cercada por las tropas rebeldes y a punto de caer, y el gobierno de la República se trasladó a Valencia, María Teresa ayudó a los milicianos a fabricar bombas caseras en un taller de explosivos que habían instalado en el incautado convento de las Salesas. En ese momento uno de esos artefactos le estalló en la cara y le produjo unas quemaduras que, aunque luego después se hizo varias operaciones de cirugía estética, pues le dejaron unas cicatrices que de alguna manera ensombrecieron su juventud. Cuando se recuperó del accidente, continuó con sus trabajos científicos en el Instituto Nacional de Física y Química hasta el final de la guerra. Y cuando la guerra terminó, fue acusada, junto con otros compañeros del mismo instituto, de fabricar explosivos y armamento para la guerra.
Entonces fue conducida a la prisión de Las Ventas, que según ella misma comentaba, pues era una prisión que estaba completamente masificada, donde las presas pasaban hambre, frío, eran sometidas a intimidaciones y humillaciones en los interrogatorios. Y bueno, coincidió además con el momento en que fusilaron a las 13 Rosas, que supuso una conmoción para todas ellas. Las 13 Rosas fueron auxiliadas por María Lacramp, que era enfermera y una amiga de María Teresa. Cuando salió a la calle tuvo una situación angustiosa en lo profesional, sobre todo porque los expresidiarios eran como unos apestados a los que la gente no se quería acercar por miedo. Para que pudiera sobrevivir, su madre le compró el traspaso de una farmacia en la calle Gravina, pero María Teresa había sido una mujer traumatizada por la experiencia de la cárcel, pero no derrotada. Seguía comprometida en la lucha por la libertad y próxima en estos momentos al Partido Comunista. De manera que muy pronto la farmacia se convirtió, la rebotica de la farmacia, en un centro de reuniones clandestinas y punto de apoyo para la guerrilla urbana. Enseguida fue denunciada y afortunadamente pudo huir y ocultarse con identidad falsa en un convento en Córdoba. Estuvo un tiempo por Andalucía, pero se convenció de que lo mejor para ella era salir de España y desafortunadamente fue detenida en Barcelona en 1945, cuando estaba a punto de conseguirlo. María Teresa tenía ahora una situación particularmente difícil porque la habían cogido en el momento de su detención con 5 salvoconductos falsos y además estaba acusada de apoyar a la guerrilla, de manera que el Partido Comunista organizó una movilización internacional de apoyo para ella y para otras 2 presas, Isabel Sanz Toledano y Mercedes Gómez Otero, por el peligro de que pudieran ser condenadas a muerte. A principios de 1946 la dictadura franquista vivía un momento crítico porque era una época de aislamiento internacional y bloqueo económico por parte de todas las potencias antes del estallido de la Guerra Fría. Entonces, bueno, pues lo que demandaban para ellas era un juicio con garantías y no un juicio sumarísimo de los que se practicaban entonces y con presencia de la prensa y de observadores internacionales. La presión fue tan fuerte, por cierto, el día 8 de marzo de 1946 se dedicó a estas mujeres, y fue tan fuerte la presión, decía, que al final Franco cedió y en el juicio estuvieron 3 laboristas británicas que previamente se habían entrevistado con las presas, representantes del Comité Internacional que presidía Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente de los Estados Unidos, autoridades diplomáticas y gente del mundo científico, encabezados por Irene Joliot-Curie, la hija de Madame Curie, que ella misma había recibido ya el Premio Nobel de Química en 1935. La campaña tuvo un éxito extraordinario y al final María Teresa fue condenada solo a 2 años de cárcel de los 30 que se solicitaban para ella, y los cumplió en la cárcel de Segovia en esta ocasión. El grabado que tenemos a la derecha, que hizo ella, y que por su propio formato estrecho y alargado da esa sensación opresiva, que está lleno de figuras, a ver si... y que luego después tiene estas cabezas femeninas colgadas y estos murciélagos vampiros amenazantes, pues nos podría dar una idea de cuál debió ser su situación, sus pesadillas en estos momentos. Afortunadamente, al final de la escalera parece que hay una puerta que se abre al exterior. A la salida de la cárcel su situación fue todavía más difícil que la primera vez porque fue expulsada del hogar familiar y tuvo que vivir de hacer traducciones hasta que en 1949 la contrataron para trabajar en el Centro de Documentación del Instituto de Soldadura y después fue jefa de producción de productos farmacéuticos en los laboratorios de antibióticos reunidos de Aranjuez, donde se fabricaba la penicilina y la streptomicina, a través del profesor Enrique Moles,
que también vivía del trabajo en los laboratorios, puesto que había sido depurado y separado de su cátedra en la universidad y de su puesto en el Instituto Nacional de Física y Química, y vivía el exilio interior. Cuando estaba trabajando aquí, prestando la asistencia a un congreso de química que se celebraba en Nueva York, ayudada por un ingeniero norteamericano, consigue por fin salir de España y exiliarse en México. María Teresa llega a México en 1956 en lo que se ha llamado el segundo exilio, es decir, los que habían pasado previamente por la cárcel aquí. Contaron con el apoyo de los que habían llegado en 1939, el primer exilio, que ya habían creado organizaciones e instituciones de acogida para los emigrados, y gracias a esa ayuda, concretamente a la de Francisco Giral, que había sido compañero suyo en la Facultad de Químicas, pues consigue entrar como profesora en el Instituto Politécnico Nacional. Trabaja además en el laboratorio Panorganic, que hacía productos hormonales, y gracias a sus conocimientos del alemán, pues es auxiliar en la edición española de la Enciclopedia Tecnológica Química Kirch-Ogner, que tenía nada menos que 16 volúmenes. Pero como estas actividades no satisfacían sus necesidades creativas porque no podía dedicarse a la investigación, en 1960 decide explorar la vena artística y se inscribe en el Instituto Nacional de Bellas Artes para aprender grabado. En esto la animó mucho el famoso cartelista español Josep Renau, que por esta época estaba exiliado en México. De 1963 a 1978, María Teresa vive su periodo de plenitud. Consigue entrar en la Universidad Nacional Autónoma de México, triunfa como grabadora y conoce al músico Lan Adomian, quien será su esposo. A ellos los unen las afinidades artísticas, pero también el compromiso político, porque Lan había sido brigadista en la Brigada Lincoln, en las brigadas internacionales, había luchado para defender la República con María Teresa y después compartieron los mismos ideales. En la Universidad Nacional Autónoma de México, María Teresa puede cumplir sus aspiraciones como docente. Es profesora de Química Orgánica en la Facultad de Química, pero también de Físico-Química en la Escuela para Biólogos y para Ingenieros Metalúrgicos. También cumple sus expectativas de investigación y para completarlas viaja en 1974 a Marsella para estudiar Físico-Química de las superficies y aprovecha para reunirse con 3 de sus hermanos allí. Y en 1977-78 viaja a Israel para estudiar los factores químicos y físicos en el cultivo hidropónico, que es el cultivo sin agua. Y hace sus colaboraciones científicas más importantes: los apuntes de química inorgánica, diversas publicaciones y reseñas para la revista Ciencia, que es la revista científica más prestigiosa de México, y en el 73 publica su obra fundamental, Físico-Química de superficies y sistemas dispersos, donde integraba conocimientos de diversas materias científicas. Como artista grabadora, María Teresa triunfa, y es exponente de su triunfo el número de exposiciones que realiza y la obra que tiene en museos. Hizo 23 exposiciones colectivas y 24 individuales en galerías y museos de México, Estados Unidos, Israel y España. En España, concretamente, en la Galería de Arte EDAF y en el 74, y en la Galería Restauro en el 78. Y respecto a los museos, pues tiene obra en México, en 2 museos de Nueva York, en Detroit, Morelia, Texas, República Checa, Holanda e Israel. Y es que sus grabados son magníficos. Son grabados hechos al aguafuerte, sobre cobre o sobre zinc, o serigrafías. Y a veces añade cartón o fibras vegetales a modo de collage, porque piensa que la obligación del artista es siempre abrir nuevos caminos. Respecto a los temas, le interesa el mundo de los niños y de los juegos, o también los temas oníricos desde una perspectiva siempre emotiva y lírica.
y también se inspira en los temas musicales y en los poéticos. Hace grabados sobre poemas de León Felipe, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pablo Neruda. Del poemario de Pablo Neruda, España en el corazón, hace una serie de 60 grabados titulados Franco en los infiernos, de los que desafortunadamente no he encontrado ninguna imagen. Esta etapa de plenitud acaba abruptamente en 1979, cuando fallece Lana Domian, y María Teresa entra en una depresión que la hace abandonar su brillante carrera científica y artística. Este grabado, que podría estar emparentado con las pinturas negras de Goya, creo que nos revela un poco el estado de ánimo que tendría María Teresa en esa etapa. Sale de la depresión para completar las partes orquestales de la música de Lana Domian. Recordemos que ella sabía música y además la ayudan otros amigos músicos, y además publica La voluntad de crear para homenajear a su marido y dar a conocer mejor su música. Y después acaba esta labor ya muy enferma, después intenta volver a grabar pero ya no puede, y en 1994 vuelve a Madrid, muere 6 meses después, en febrero del 95. En 2013, bueno, queda olvidada naturalmente, y en 2013 la cárcel de Segovia, donde ella había estado, convertida en centro de creación, hace la exposición Regreso, donde se quiere volver a darla a conocer. En 2012 ya había publicado también Antonina Rodríguez un libro magnífico, Una mujer silenciada, María Teresa Toral Peñaranda, Ciencia, compromiso y exilio, y a partir de estas fechas pues su figura se va dando a conocer cada vez más, aunque todavía de manera insuficiente, porque como han visto pues es una gran mujer, docente, científica y artista. Y bueno, pues yo esta tarde he querido homenajearla para ustedes. Así que muchas gracias.